caso en muchos sentidos, no solo en términos de seguridad, sino también en términos energéticos, en términos empresariales incluso. Déjeme saludar a otro maestro a quien respeto y admiro y le agradezco mucho su paciencia. Es el doctor Ángel Valderas Puga, especialista en petróleo y energía y uno de los hombres que es punta de lanza en la defensa de la reforma eléctrica que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador y que obviamente no le gusta a los comunicadores como Broso, Víctor Trujillo, Leo Zuckerman, pero que tampoco le gusta a Iberdrola, a Oxxo y a muchos políticos de esta oposición moralmente derrotada. ¿Cómo estás, doctor? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? No me los estés cucando, Vicente, que luego ya me van a echar un montón. Va a venir Kessel, mandada por los dueños de Iberdrola. Muy bien, Vicente, pues acá transmitiendo desde Querétaro, escuchando con mucha atención lo que comentaba Jaime, y ahora sí, casi como dicen, pues no venía preparado. O sea, hablar del sinicazo es recordar, pues que quisieran, mira, Kenia Rabadán, pues quisieran realmente que la gente no tuviéramos memoria, que no recordáramos lo que ha sucedido en este país. Pero bueno, antes de seguirle, más bien, creo que voy a estar con Ricardo Sevilla, ¿no? Creo que Ricardo ha tenido un incidente de último minuto, maestro. Si me permites quedarme contigo, me encantaría que dieras cátedra, doctor Ángel Valderas Puga. Bueno, mira, entonces voy a intentar compartir alguna pantalla porque, bueno, ya sabes que a mí me gusta hablar y mostrar fundamentos de lo que estoy señalando, ¿no? Mira, yo creo que yo lo primero que recordaría, porque hay que tomar en cuenta que hay gente joven que en el 2006 pues, todavía ni nacían o eran niños, y entonces es complicado que se acuerden de qué es lo que pasaba en este país. Entonces, mira, yo quisiera recordar por principio de cuentas, para hablar del cinicazo, porque sí es un cínico, que tenemos que recordar que Felipe Calderón fue impuesto por un fraude electoral en 2006 con el fin de evitar la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República y que es quien había ganado las elecciones. Y yo recuerdo mucho una nota de Alternet. No sé si me escuchas, parece ser que se bloqueó mi equipo. Sí, te escucho, sí te escucho. Bueno, entonces perfecto. Mira, yo conservo una nota de Alternet, Estados Unidos, publicada en septiembre de 2016, cuya nota titulaba que si Halliburton, era una pregunta, ¿Halliburton se robó las elecciones en 2006? ¿A qué se refería la nota de Alternet? Pues ni más ni menos a la intervención de compañías proveedoras de servicios para las petroleras que habían colaborado en el fraude electoral con Felipe Calderón. Y recuerdo mucho que el final de la nota decía, ahora en pago, Felipe Calderón va a iniciar la privatización de la petrolera mexicana Pemex con el fin de entregar los recursos que hoy pertenecen al pueblo de México a las corporaciones norteamericanas. Fíjate nada más el calibre, Vicente, porque esa nota, lógicamente los chayoteros no la publicaron en México. Esa nota se publicó en Estados Unidos, nunca fue traducida, Loret de Mola nunca la tradujo, ni López Dóriga, ni Ciro Gómez de Leiva, ni el Reforma, nunca tradujeron esa nota. Sin embargo, esa nota mostraba que desde los Estados Unidos se tenía claro cuál era la situación en el caso de Felipe Calderón y por qué el apoyo de una parte del establishment norteamericano para un fraude electoral e imponer a Felipe Calderón. Bueno, vamos a ver si ahora sí logro compartirte
en la pantalla. Estuve hace poquito en Guadalajara, aquí está, mira, en una magnífica conferencia del doctor Pérez Ricard del CIDE, ahí está, mira. La conferencia se llamó Violencia, Armas y Seguridad en México, del doctor Carlos Pérez Ricard, a quien le mando un cordial saludo, académico joven, con amplia experiencia de trabajo en México y fuera de México. Bueno, de esa conferencia, yo nada más quiero compartir con tu público, Vicente, una sola diapositiva. Esta. Mira qué interesante esta diapositiva. Viene el histórico, la serie anual entre 1990 y 2018 de las tasas de homicidio por cada 100,000 habitantes. Habría que recordárselas a los panistas, hoy a la senadora Kenia Rabadán, pues que vea esta gráfica. Y fíjate, Vicente, tenemos en la parte verde y en la parte anaranjado, en ambos gráficos, está separado en hombres y mujeres, verde es hombres y mujeres es anaranjado. Sin embargo, observemos todos que más o menos de 1991 al 2007, la tasa de homicidios tanto en hombres como en mujeres tenía un descenso. Por ejemplo, en el caso de los hombres era de 15 y en el caso de las mujeres de 2. Veníamos de tasas de casi 35 en 1991 y de tasas de más o menos 4, 3.8 en el caso de las mujeres. Sin embargo, creo que los panistas, como diría mi mamá, tienen la cola cagada, Vicente. O sea, no deberían de hablar. ¿Qué les pasa? Mira nada más el crecimiento dramático en la tasa de homicidios a partir de 2017, en donde de un mínimo de 15 se levanta al final del sexenio de Felipe Calderón a más de 40. Decae un poquito y luego se vuelve a levantar con Enrique Peña Nieto a 45. Y si nos vemos en el caso de las mujeres, era un mínimo de 2, se levanta en el sexenio de Felipe Calderón a más del doble, disminuye tantito, pero ya a partir de 4, y luego se eleva a más de 5 con el señor Enrique Peña Nieto. Vicente, ¿de qué estamos hablando? Este estudio es muy serio y muestra claramente lo que todos observamos en este país, porque por un lado está nuestra percepción y por otro lado están los datos. Y estos son datos duros, son datos estadísticos, son datos oficiales. Entonces, ¿qué les pasa a los panistas? Les tenemos que recordar, ya lo señalaste tú, la masacre en San Fernando, Tamaulipas, y qué pasa con la masacre de Nochistlán, Oaxaca, y qué pasa con el cierre de Luz y Fuerza de Centro y la toma de las instalaciones por parte del ejército y la represión por parte de la Policía Federal, y qué pasa con los desaparecidos de Ayotzinapa, y qué pasa con Tlatlaya, y que no me venga Kenia Rabadán a espantarse hoy, porque yo nunca la oí salir en 1994 a quejarse de la matanza de Acteal en Chiapas cuando gobernaba Ernesto Zedillo. Entonces, mira, allá encontré la nota, bueno, sí la tenía, pero no me dejaba compartir la pantalla, pero mira, sí se las quiero compartir porque me parece un documento relevante y bueno, parte de los que hacemos investigación de documentar y conservar es esta nota de Alternet, septiembre 6. Halliburton se robó las elecciones en México y la parte final, aquí está, mira, Calderón con el ayudo de Bush, de Fox, de Dick Morris, de Walmart, de Kraft y de Halliburton. Y luego dice, Calderón comenzará la privatización de la Compañía Nacional Petrolera de México y entregará los recursos que pertenecen al pueblo de México a las corporaciones norteamericanas.
Y recordaremos que Felipe Calderón intentó privatizar Pemex en 2007. Y mira, Kenia Rabadán, panistas, mejor cállense, vean la nota del 21 de marzo de 2010, 2 estudiantes de excelencia asesinados al interior del Tecnológico de Monterrey, 19 de marzo de 2010, aquí están los jóvenes asesinados egresados del Tecnológico de Saltillo. 2010 gobernaba Felipe Calderón y no solamente los asesinan, les siembran fusiles para acusarlos de ser delincuentes. Ahí está Yotzinapa. Pero mira, Kenia Rabadán muy preocupada de los jóvenes. ¿Dónde estaba la senadora? ¿Dónde estaba la senadora ante este caso? Déjame ver otra vez porque estaba compartiendo ok, aquí van, mira, ok, porque estaba, mira, un joven asesinado en el Festival Cervantino en Guadalajara, 2014, una doctora queretana, hija de un amigo mío, asesinada en León, una estudiante muerta en Iztapalapa del Politécnico, 2014, Vanessa, estudiante del Cebetis, asesinada por un celular en 2014, extorsiones en llamas en los negocios, 2011, gobernaba Felipe Calderón, El Economista, 40,000 negocios que cierran ante la inseguridad, de acuerdo al INEGI, 40,000 pequeñas empresas que cierran. ¿Dónde estaban los panistas? Matan a una pareja por no pagar el derecho de piso. La nota es de 2013. La poca cobertura en educación superior pues ha llevado a muchos jóvenes a la delincuencia organizada. Y hay que recordarles a los panistas que uno de los que apoyó el fraude de Felipe Calderón es este genocida, José María Aznar, que por cierto fue contratado por el Tecnológico de Monterrey para dar clases de ética a estudiantes del TEC de Monterrey. Ese señor es culpable con Tony Blair y con George Bush de la guerra en Irak, que ha dejado hasta el momento, en ese momento de la nota de 2013, 190,000 muertos. Y desgraciadamente aquí están las escenas, Vicente, de los niños asesinados. Sí, gracias. Sí, vamos a quitarla de pantalla para evitar algún problema con ya la YouTube. quité, Gracias. Ahora, pero vamos a cerrar con el cinicazo, porque además de la violencia, Vicente, pues son corruptos, o sea, traen la corrupción en las venas, deberían de quedarse callados. Entonces, vamos a recordar, en el caso de Felipe Calderón, el hipernegocio de cómo gobernaron el país, porque todo el dinero que se perdía en estos negocios turbios era un dinero que provenía de las arcas públicas. Entonces, si me dan chance de compartir, lo pasé alguna vez en Sin Censura, esto muestra al cinicazo gobernando México. La adquisición de gas de Comisión Federal de Electricidad, compañía de un país que tiene gas, adquiriendo gas de la compañía Repsol española que no tiene gas. Y entonces Repsol compra gas en Perú por 6,000 millones de dólares y se lo revende a México en 21,000 millones de dólares. Perdemos 15,000 millones de dólares, 210,000 millones de pesos perdidos gracias al cinicazo. Y en ese tiempo se estaban dejando quemar 700 millones de pies cúbicos diarios de gas. Pero además recordemos con el fallecido Juan Camilo Muriño, secretario de Gobernación del espurio Felipe Calderón, cuando en vez de construir barcos en México, los fue a comprar a su patria, que era Galicia. Y luego aquí está el cinicazo que permite que las empresas españolas generen electricidad violando el artículo 27 constitucional y luego se contrata con Iberdrola.
Y lo mismo su secretaria de Energía, Georgina Kessel. Es decir, creo que el adjetivo de hoy del presidente, pues hasta se quedó corto. Sin ni caso. Claro que sí, totalmente. Pésimo administrador, corrupto, pero además ensangrentó al país. Como dijo el senador de Morena que presentaste al inicio, no se puede corregir en 3 años estos daños estructurales. Hay que recordar que Genaro García Luna, hoy preso por narcotráfico en Estados Unidos, y toda la cúpula mayor de la seguridad de Felipe Calderón, pues hay que recordar que ellos dejaron infiltrada la Policía Federal, que se tuvo que constituir la Guardia Nacional porque no puedes atender problemas de seguridad con todos estos tipos que dejaron en el sexenio de Felipe Calderón. Entonces, ante esa situación, yo quisiera recordar que los que tenemos memoria, pues hay que recordar que en Estados Unidos ya se había denunciado y se hablaba, si ahorita comparto otra vez pantalla, mira, te voy a compartir, no toda, esta es una presentación de hace, ¿qué será? 12 años, donde justamente se hablaba del cártel de Los Pinos, donde se hablaba de que Calderón favorecía al cártel de Sinaloa, donde Nueva República Radio decía que la guerra a las drogas era realmente una coartada por parte de Felipe Calderón. Hay que recordar que ya en Estados Unidos se hablaba, por ejemplo, de que Felipe Calderón y que Estados Unidos estaban preocupados porque decía que jugó un rol preponderante la semana pasada para que liberaran a la esposa de uno de los principales capos en México. Entonces, mira, yo me iría ahorita nada más para recordarles algunos datos a los panistas. Esto, Contralínea, 23 de mayo de 2010. Aquí viene la supuesta guerra al narco de Felipe Calderón. Fíjate, 120,000 detenidos, pero sin nexos con los cárteles. Solo 1,100 consignados de nexos comprobados con los cárteles. Pero de esos consignados, solo 735 sentencias de última instancia por delincuencia organizada. Solo 123 averiguaciones previas de delincuencia organizada y solo 2 averiguaciones previas consignadas por lavado de dinero. Ahí están los resultados del gobierno, del narcogobierno de Felipe Calderón. Asesinatos de civiles de manera extrajudicial entre diciembre de 2006 y febrero de 2010, 22,700. Niños huérfanos, 3,700. Niños asesinados, 110. Porque hay que tomar en cuenta que en esa época, quizás recordarás una famosa caricatura de Hernández que le pegó al clavo. Para mí, creo que esta caricatura podría sintetizar el sexenio de Felipe Calderón. Para que la droga no llegue a tus hijos, te los estamos matando, ¿sí? Y una enorme cantidad de lluvia de plomo. Bueno, pues hay que recordar, Vicente, mira, 29 de marzo de 2008, Felipe Calderón, militares que asesinaron a personas. Acuérdate de que por confusión mataron a 4 escoltas de Peña Nieto. 2007, Felipe Calderón. 2007, esa fotografía, Irak, no, Tijuana. Frente de guerra, Apatzingán, 2007. Soldados matan a un joven que desobedeció una orden de alto en el sureste de México, 2007. Dispararon más de 100 veces contra mando policial muerto en Sinaloa, 2008. Condenan asesinato de familia en Sinaloa, 2007. Ve a todas estas jóvenes con sus familiares que estaban siendo masacrados
en Apatzingán en 2007. Asesinaron a un rockero en Ocotlán. Y mira, ya no le sigo, porque la verdad de todo esto, todas estas notas, Vicente, público que nos sigue, yo tengo un archivo grande, porque todo esto que yo acabo de presentar, Vicente, yo recuerdo que me invitaron a una plática sobre seguridad aquí en mi universidad, a un debate, y yo lo que hice fue presentar todo esto en bloque. Es verdaderamente sorprendente que se tenga este nivel de cinismo, porque los panistas ensangrentaron al país y se los tenemos que recordar, porque claro, pactaron con la delincuencia organizada, porque tuvieron una economía que se la soñaba el gobierno de la 4T, Vicente. Tuvieron el barril de petróleo a más de $100 y hoy salen estos zombies desmemoriados, muy preocupados por los jóvenes. Y cuando tú dijiste, antes que no se mordieron la lengua, yo diría, mira, si se muerden la lengua, Vicente, se envenenan. Y muy preocupada Rabadán por 17 cuerpos que no ha visto. Y no se preocupó por los 49 niños quemados en la guardería ABC y la impunidad de la prima hermana de Margarita Zavala. ¿Dónde estaba Kenia Rabadán cuando sucedió el dramático, pues qué diré, accidente, pero más bien negligencia en la guardería ABC en Hermosillo? Yo creo que tenemos una oposición pedorra, no sabe qué ofrecerle a México. Ya los vimos gobernar, Vicente. Yo creo que ese es el problema que ellos tienen, que ya los vimos gobernar y los vimos 2 sexenios, a Fox y a Calderón, y ya vimos a qué desastre llevaron al país. Y curiosamente dejan un cochinero, hacen un rompedero de vidrios de una vajilla y ahora le dicen a este gobierno, a ver, arréglanos en 3 años el cochinero que nosotros dejamos de 36 años de impericia, de corrupción. Pues claro que no. Y tenemos una oposición tan de muy bajo nivel que muchas veces ni se presentó a los foros del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica. Otro tema que hay que abordar, doctor, porque se ha cerrado con estos foros del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica y creo que hay que hacer un balance, y quién mejor que tú para hacerlo, con los que participaron y con el silencio ruidoso de aquellos a los que le sacaron. Claro, mira, yo hice ayer, pero no me dio tiempo porque son pocos minutos, con Azul Alzaga, que la conoces bien, y Juan Becerra Costa. Yo hice un esfuerzo de sintetizar en el Parlamento Abierto 10 puntos, o sea, que para mí fueron los esenciales de estos 25 foros y de estos meses en los que se estuvo discutiendo. Entonces, mira, yo que te puedo señalar, aunque no me dé tiempo, tienes razón, creo que vale la pena la semana que entra seguir tocando el tema, porque es un tema que hoy incluso la guerra de Ucrania nos muestra que es un tema de los energéticos totalmente actual. Entonces, mira, yo te puedo señalar varios aspectos esenciales que vale la pena que el público de Sin Censura tenga. Mira, primero, Vicente, este ejercicio fue inédito. No lo vimos en la reforma energética de 2013. Esa reforma se aprobó fast track. Mi Congreso, y no fue el único local del estado de Querétaro, la aprobaron en 10 minutos. Ni la leyeron. Si la leyeron, no la entendieron. Como estábamos protestando afuera del Congreso, tuvieron que salir por las ventanas del Congreso, además quitando rejas de un edificio histórico y además con intentos de encapsulamiento por la policía antimotines estatal. Y así se dio en muchos estados. No hubo discusión con opositores y todos los medios chayoteros que no se hagan,
una amplia campaña de apoyo a esa reforma, que fue un desastre, y además con censura, ahí sí, en vez de sin censura, sería CC, con censura a todas las voces disidentes. Hoy hacen un escándalo por violaciones a la libertad de expresión, cuando en realidad ellos evitaron las voces disidentes en sus medios. Segundo punto, lo que tú acabas de señalar, un ensordecedor silencio de los grandes generadores de energía eléctrica en este país que no se presentaron. Y mira, yo estoy seguro, Vicente, la gente que nos sigue, de por qué no se presentaron. Porque se habría evidenciado que son extranjeros. Yo aquí lo he venido señalando en todos los foros posibles. Iberdrola, Naturgy, Enel, Sempra, Mitsui, extranjeros. Entonces iban a quedar en evidencia y no iban a poder refutar los datos en público. Pero no solamente fueron ellos, fueron también los grandes consumidores, como Walmart, como los Oxxo, que pertenecen a FEMSA. Tampoco fueron. Y por último, sí lo comentamos, te recordarás la semana pasada, todos estos gentes como Leo Zuckerman, como Víctor Trujillo, ¿no? Como, ya ni me acuerdo quién más, pero que están todos los días hablando en contra de la reforma y que cuando se les invita, no van. O sea, le tuvieron miedo a Meme Yamel, a Rafael Barajas, a Pedro Miguel, o sea, a otros comunicadores que han manifestado simpatía por la iniciativa de reforma, no se atrevieron. Tercero, quedó evidenciado el modelo de negocios de las puertas giratorias. En estos 25 foros vimos un desfile, una pasarela de una serie de exfuncionarios del sector energético, de la CENER, de Comisión Federal de Electricidad, de la CRE. 4, los patitos sacaron su cabeza. Ahí estaban los ventrílocos con sus títeres. Ellos no fueron, pero mandaron a sus achichincles, a los que yo les llamo los Iberdrola Boys y las Iberdrola Girls. Ahí van a defender intereses extranjeros. 5, y ya sí me va a dar tiempo porque estoy siendo muy sintético. Los datos duros nos dan la razón a los que apoyamos la reforma. Ellos no tienen datos, sus datos son patito. Por ejemplo, el dato estúpido de que es una reforma monopólica cuando la propuesta de generación de energía eléctrica es 54-46 y no 100-0. Sexto, quedó exhibida la falacia de su falso ambientalismo patito. Hoy, 1 de marzo, Reforma pone: Pemex va a arrojar al ambiente 3 veces más. Digo, ya esos de Reforma, pónganse a estudiar, saben perfectamente que el 60% de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo son de Estados Unidos, al que no los toca ni con el pétalo de una rosa, es China, es la Unión Europea, es la India y es la Rusia. Bueno, ni de Rusia se quejan, man, en las emisiones de dióxido de carbono, pero hacen un gran escándalo por México con su triste 1.3. Otra cosa evidente, Vicente, punto número 7, la derecha mexicana exhibe que lo tiene sin cuidado la soberanía energética y la seguridad nacional. Mira, ayer en Televisión Española Internacional entrevistaron a Pedro Sánchez, jefe de gobierno español, sobre la guerra en Ucrania. Pues mira, el 40% de la plática fue sobre energéticos. Los europeos, lógicamente, están preocupados de las represalias rusas porque dependen del 40% del gas ruso. Ahí está en juego el gasoducto Nord Stream 2 y yo no excluyo como hipótesis que los Estados Unidos hayan armado todo este merequetengue
para bloquear el inicio de funciones del gasoducto Nord Stream 2. 8, punto número 8. Son chistosísimos, Vicente. Dan risa. No quieren que se cambie la Constitución. O sea, cambió el gobierno, arrasamos en las elecciones, un gobierno que gana la mayoría en la Cámara de Diputados, que gana en la mayoría de la Cámara de Senadores, que gana con el 52% sin fraude, con 11 millones de votos de diferencia con respecto al segundo más cercano, y no quieren que se cambie la Constitución. Oye, con sus mismos argumentos, no deberían de haber aceptado el cambio de la Constitución en 2013. 9. Nos dicen, no, basta que se cambien las leyes secundarias. A ver, monitos, en enero de 2021, el Congreso de México, legal, democrático y de manera legítima, modificó la ley de la industria eléctrica. Se la han pasado con amparos, más de 1,000 amparos. Amparos hasta empresas que estaban de acuerdo con esa ley. Sacan a sus jueces, sacan a sus leyes secundarias, sacan a sus órganos autónomos para obstaculizar al gobierno y luego dicen, no, vámonos por las leyes secundarias. Bueno, y por último, punto número 10, que sí me dio tiempo, muy amable Vicente, los resultados desastrosos de la reforma energética de 2013. Verdaderamente patético ver a estas personas ir a hablar como si no hubiera pasado nada entre 2014, cuando comienza la implementación de la reforma energética, y 2022. Aumento en los precios del 70% en gasolinas, diésel, gas LP, gas natural, aumento del 30% en electricidad, una tercera parte de las gasolineras en manos de extranjeros, un 70% ya en 2008 de generación de energía eléctrica en manos de extranjeros hoy legalizadas, una importación de 5,600 millones de gas natural con el que generamos el 60% de electricidad. Y se ponen a hablar como que no estamos preocupados por los precios, etcétera. Bueno, yo así se sintetizaría, Vicente. Hay más puntos, pero para mí me parecen 10 puntos, cada uno se podría discutir, pero me parecen 10 puntos esenciales de lo que vimos en el Parlamento abierto. Antes de que te vayas, déjame robarte un par de minutos más. ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos, doctor Ángel Valderas Puga? Bueno, mira, ¿cuáles son los escenarios, Vicente? Ya terminó el Parlamento abierto, es previsible. Las leyes primero se discuten en comisiones. Es previsible que en la segunda mitad de marzo, con las comisiones conjuntas de energía y puntos constitucionales, discutan la ley, lleguen a algún acuerdo, la voten y estaríamos viendo a principios de abril la llegada al Pleno para la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el peor escenario para México? Que no se apruebe en la Cámara de Diputados. Tenemos que exhibir a los diputados que van a votar en contra, por supuesto a los panistas, tenemos que exhibir que sirven a intereses extranjeros y volverlo a intentar. En 3 años que la 4T vuelva a ganar la presidencia de la República y una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Ese es el peor escenario. Otro escenario que pudiera ser viable, pues es que se junten 50 diputados de la oposición, yo los ubico en el PRI, no me da pena decirlo, no los veo en el PAN, y que pueda pasar la ley en la Cámara de Diputados. Lo vamos a estar monitoreando, lo vamos a comentar, y en ese caso pasaría a la Cámara de Senadores. También ahí va a estar complicado lograr los 2/3. Y después pasaría a los congresos locales. Si pasa a Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ya está aprobada en los congresos locales. El gran atorón donde vamos a ver ahora sí fuera máscaras va a ser en la Cámara de Diputados. Ahí vamos a ver verdaderamente qué diputados votan por su patria y qué diputados van a votar en contra de sus hijos, de sus hijas, de sus nietos, de sus descendientes.
Lo pide la audiencia y yo sé que estoy abusando de tu tiempo, doctor, pero mientras, solo como ejemplo, un Pepe Cárdenas, este personaje de la élite del periodismo en Radio Fórmula, eh, está amarrado a si Vladimir Putin o Volodymyr Zelensky y escribe cosas en Twitter como Vladimir Putin es un nacionalista bravucón, fue espía de la KGB, experto en el engaño y la violencia, amante de la intimidación y el terror. Volodymyr Zelensky es lo opuesto, ya se le considera héroe, audaz, valiente y digno para defender a Ucrania ante la invasión. Pues yo creo que la gran mayoría de los mexicanos lo que quiere saber no es si uno es el héroe y el otro es el diablo, sino cómo nos va a afectar. Tú ves un impacto importante, directo, inmediato en gas, en combustible, no sé, en electricidad, incluso en muchas partes del mundo. Es 100% seguro, Vicente, en dos aspectos. Uno, el político. Los norteamericanos están tratando de acallar bocas. Ya lo estamos viendo en el mediático, los cierres de Russia Today, de la agencia Sputnik. Lo que se está buscando es pasar una versión única en todo el mundo, en los medios que se controlan, para no escuchar la otra versión. Entonces, viene la parte política, donde los Estados Unidos están presionando a una enorme cantidad de países para condenar a Rusia, cuando ellos han bombardeado una enorme cantidad, decenas de países que han bombardeado y no pasa nada. Pero en el sector de los energéticos es 100% seguro que ya se están moviendo muchas cosas. Hoy leía que Canadá, por ejemplo, anunció la no compra de petróleo ruso. Es poco, es prácticamente una medida simbólica. Están los europeos con la dependencia del 40% del gas. Hay una serie de gasoductos que conectan a Rusia con Europa, principalmente Europa del Este. Lógicamente, cada país está tratando de resolver sus problemas energéticos de una u otra manera. Hay que tomar en cuenta que Rusia, pues, es una de las principales potencias petrolera y de gas. Y ya lo estamos viendo. Ya los precios del petróleo se están acercando peligrosamente a $100 y algunos analistas sostienen que pudiera llegar a $120. ¿De qué va a depender? De cómo sea el avance en la guerra, porque si se pone más intensa, Vicente, creo que las consecuencias van a ser muy, muy fuertes, muy pesadas en términos energéticos. ¿Quiénes van a sufrir más? Los que dependen de los energéticos de otros países, porque o no les van a llegar o les van a llegar más caro. En ese sentido, las medidas hoy del presidente de la República con la reactivación de nuestras refinerías, la construcción de 2 bocas, la misma reforma del sector eléctrico, precisamente están buscando que México tenga un blindaje ante eventos tan dramáticos como este. Pero mira, de que va a afectar, va a afectar. Nada más tendríamos que ver la afectación, que va a ser distinta en cada país, y el nivel en el que va a afectar. A nosotros nos puede pegar también, pues, por la parte económica, porque se está moviendo todo, Vicente, y también la parte económica se está moviendo duro. Así es, nada más para decirle a la gente de California que por ahí me escribió un amigo, me mandó una foto con los precios de la gasolina y bueno, pues ya no pueden usar lo del precio de la gasolina para decir que las cosas están muy mal en México y las cosas siempre están mejor en Estados Unidos, que es una desgracia el precio de la gasolina de Pemex. Bueno, pues ahorita creo que las cosas están al revés para muchos de ustedes, así que al pendiente de lo que ocurre, no solamente en México, sino en Estados Unidos, con estos impactos del conflicto entre Rusia y Ucrania, y ahí metido el gobierno también de Estados Unidos. Doctor, déjame cerrar diciendo que siempre te lo he dicho en privado, que te admiro, que te respeto, pero hoy sí te volaste la barda.
qué chingón contar con tu análisis, con tus explicaciones y con tus opiniones cuando tienes los pelos de la burra en la mano, como siempre los muestras, y creo que la beneficiada es la audiencia de Sin Censura, y por eso muchas gracias, doctor Ángel Valderas Puga, que siga siendo esa punta de lanza, porque veo que te siguen invitando a foros, te siguen invitando a eventos para desmenuzarle precisamente a la gente, no solamente de a pie, a políticos, a activistas, esto que es tan importante para nuestro país, y cerremos obviamente invitando a la gente a esos eventos, a esos esfuerzos y también a tus redes sociales, doctor. Sí, cómo no, te agradezco tus palabras, Vicente, qué bueno que nos conocimos, qué bueno que estamos colaborando. Mira, en ese sentido me parece muy relevante, mañana inicia un foro internacional sobre la soberanía energética de México. Se va a llevar a cabo miércoles, jueves y viernes. Se presentan personalidades de distintos países. Va a estar gente de Europa, va a estar gente de Estados Unidos, de España, de Irlanda, de Venezuela, de Vietnam, de Colombia. Van a estar también personajes de México, lógicamente. Voy a estar yo, también me invitaron. Va a estar gente de Turquía. Es decir, es un esfuerzo del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Va a haber gente de Brasil, va a haber gente de Argentina, es decir, gente de América, de Estados Unidos y de Europa. Miércoles, jueves y viernes en las redes sociales del instituto. Y bueno, yo sigo coordinando la serie de La Luz de la Reforma todos los jueves de 8 a 9, pero toda esa información siempre la pueden hallar en mis redes sociales. Ángel Valderas, me encuentran en Twitter, me encuentran en Facebook, me encuentran en YouTube, y agradezco a toda la gente que me manda felicitaciones, como Julio César Díaz. Sí leo los mensajes, no da tiempo de contestarles a todos, pero gracias a Juan Carlos Alonso y a la gente que escribe y que Martín nos da Pérez, ánimos. Martín Pérez López dice que diste cátedra. Arturo García también dice que va a estar buenísimo el foro. Chamuco 2430 dice que te sigue en Twitter. La verdad que yo estoy muy agradecido a nombre de la audiencia, doctor, y muy honrado de que tengas estas deferencias con Sin Censura que dirige tu servidor. Y aquí esta también es tu casa, lo sabes. Nos vemos el próximo martes, Vicente. Un abrazo donde quiera que estés. Ahora yo estoy en Querétaro. Después también ya sabes que me toca salir. Sale pues, doctor, muchas gracias. Y saludos al gatito, ese gatito travieso. Gracias a Héctor Mateo por los $20 de superchat. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.